Bueno, yo le aprecio mucho a Edna Jaime, directora general de México Evalúa, que usted ya conoce muy bien, que haya aceptado venir a este estudio porque el mismo presidente lo reconoció en el Zócalo. Bueno, lo había reconocido el domingo en la activación de la Guardia Nacional, que el tema de la seguridad es un tema en el que no se ha avanzado. Edna. Joaquín, pues yo creo que el presidente está reconociendo el animal que tiene enfrente. Es un reto enorme. No encontramos la manera de revertir la tendencia en materia de violencia letal por lo pronto, homicidios. Sí. Cada mes estamos rompiendo nuestro techo histórico y yo creo que es el tema más importante para el presidente, y me preocupa mucho lo que está sucediendo ahora con la Policía Federal, porque creo que estamos, en caso de que se desmantele la Policía Federal, que no se recuperen algunos elementos de la Policía Federal para la Guardia, estaremos destruyendo capacidades cuando lo que necesitamos es tenerlas, que el Estado mexicano tenga las capacidades y los instrumentos para hacer frente al reto. Y la Policía Federal, pues sin lugar a dudas, dentro de las policías del país, son las más capacitadas, mejor capacitadas, pasaron por un proceso de reclutamiento más cuidadoso. Entonces me preocupa mucho. Me preocupa que haya un experimento llamado Guardia Nacional para enfrentar el fenómeno y que haya muchos vacíos en la estrategia. No se está hablando de prevención, de atender la violencia muy local, de tener los instrumentos para hacerlo. Creo que la política criminal que se está planteando está muy incompleta. Entonces me preocupa. Y mira, otro tema muy relevante es el de la información, Joaquín. Sí, a ver, es esencial. Inteligencia e información son dos aspectos fundamentales en el combate a la inseguridad y al crimen. Y desde hace tiempo en México Evalúa hemos estado preocupados por la calidad de información que nos llega en materia de incidencia delictiva. Por varias razones. Una, porque pues si no tenemos buena información no se puede hacer buena política pública, pero tampoco nos pueden rendir cuentas, tampoco Exacto. podemos evaluar. Tampoco podemos mejorar la política pública si no tenemos información confiable. Pero también, imagínate, y me parece, esta es la dimensión que más me preocupa a mí, que fuéramos deudos de una víctima de homicidio doloso. Imagínate qué agravio, Joaquín, que ni siquiera quede en los registros la muerte del familiar. Y ahí creo que con él, si no se registra correctamente, se está cerrando la puerta a la justicia. Entonces, por muchas razones, creo que el tema amerita estudiarse, y no solo estudiarse, sino avanzar de una vez por todas para arreglar la manera en que registramos y reportamos incidencia criminal, en particular homicidios. Y justamente esta semana, Joaquín, sacamos este libro, se llama este estudio, Fallas de Origen, donde analizamos a los 32 estados cómo están reportando sus cifras de homicidio. Para el tema de homicidio tenemos dos fuentes de información, las que provienen del sistema de justicia, de las procuradurías, y las del sistema de salud a través de las actas de defunción. Son dos maneras de medir el mismo fenómeno. No tienen que coincidir necesariamente, Joaquín, pero tampoco hay explicación para que haya brechas entre estos dos registros. Entonces, estudiamos a las 32 entidades, encontramos problemas muy serios en algunas de ellas. Otros estados creemos que tienen buenas prácticas, porque en las pruebas estadísticas que utilizamos para saber si había indicios de manipulación salieron bien libradas, o sea, parece que manejan bien sus cifras. Pero pues la conclusión es que sí tenemos un problema grave. No sabemos si las cifras que nos reportan son verídicas. Lo que concluimos en este estudio es que hay algunos estados donde tenemos indicios de irregularidades en el registro y en el reporte, y esto es un problema serio. A ver, ¿nos puedes decir en qué estados encontraron estas incongruencias? Mira, Joaquín, en el ranking que realizamos, el último lugar es el Estado de México. Generamos un índice, tiene 4 componentes el índice. El primero, Joaquín, hace una comparación entre la base de datos y la tendencia que se registra a través de la información que provienen de los registros de salud, la que genera INEGI, la que recopila INEGI, y los datos de justicia. No tienen que ser iguales, pero tendrían que estar muy cerca. Cuando hay una brecha muy grande,
pensamos que hay un subregistro por parte de las procuradurías. Y lo encontramos por ejemplo, en el último lugar, que es el Estado de México, encontramos que la brecha era muy grande. Encontramos también indicios de que los homicidios dolosos, los dolosos son los intencionales, pueden estarse clasificando como culposos. Los culposos son los accidentales. Hay una carga distinta en la valoración del desempeño de una autoridad cuando utilizamos un indicador u otro. Uno es intencional y otro es un accidente. Entonces, pues parece que hay reclasificación, que el doloso intencional se está poniendo en el cajón del culposo, que es el accidental. Eso también lo encontramos. Y el Estado de México, pues creemos que hay problemas que amerita entenderlos. Puede ser que haya un problema para el momento en que la gente, el Ministerio Público, quien lleva la unidad estadística de la Fiscalía del Estado de México, pues tenga problemas en la clasificación. Necesitaríamos entender qué está pasando, pero lo que salió de nuestro estudio es que hay indicios de irregularidades que necesitan ser atendidos. Por ejemplo, Oaxaca nos llamó la atención, Joaquín. Tienen algunos años unas caídas estrepitosas en los homicidios dolosos y después unos repuntes también igual de fuertes, y no se corresponden con la serie de tiempo de los datos de INEGI. Entonces, eso es una irregularidad que nos indica que algo está pasando ahí con la información. También tenemos Tabasco. Estos fueron los últimos lugares en el los Estado de México, Oaxaca y Tabasco. Guanajuato también tiene algunos problemas. Bueno, Guanajuato es el peor estado de inseguridad ahora. En cambio, Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro, Sonora, Nuevo León, pues salieron bien rankeados. Por ejemplo, estas diferencias entre estas dos bases de datos, series de tiempo, es mínima, unos cuantos homicidios de diferencia, lo que quiere decir que no tenemos indicios para pensar que están manipulando la información. Entonces necesitamos entender qué están haciendo bien estos estados y necesitamos resolver y entender qué está pasando en aquellos donde encontramos indicios de irregularidades. No puede seguir sucediendo. Mira, cada cambio de administración, ya sea a nivel de gobernatura, a nivel de alcaldía, siempre le echan la culpa al anterior de maquillaje de cifras. Sí. Esta misma semana, Claudia Sheinbaum decía que encontró un 74% de subregistro de delitos de alto impacto para 2018 al revisar las carpetas de investigación de la Fiscalía. 74% es muy grande. Son 3/4 partes. Entonces, necesitamos resolver esto ya de raíz. Necesitamos conocer los números reales. ¿Y cómo se resuelve? Mira, Joaquín, nosotros proponemos, desde hace tenemos tiempo pensando en esto. Hace 2 años hicimos un estudio similar. Estoy hablando con Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Hace 2 años hicimos un estudio similar con otra metodología, pero invitamos a un agente del Scotland Yard, James Patrick. Estuvo con nosotros unos días asesorándonos en esto, y a James Patrick le dieron la ingrata tarea de revisar los registros de incidencia delictiva de la corporación, del Scotland Yard, y encontró manipulación, inclusive ahí. ¿Scotland Yard? Encontró manipulación. Y es natural, Joaquín, a los policías, a los elementos del Scotland Yard, al jefe del Scotland Yard, los evalúan a partir de estos indicadores. Y ellos mismos generan el indicador. Entonces ahí pues hay un gran incentivo a la manipulación. Entonces, después del estudio de James Patrick, lo presentó ante el Parlamento británico, y de ahí se conformó una instancia que audita los datos delictivos, los datos de las policías, en este caso. Entendieron que el incentivo era demasiado fuerte a la manipulación. Sí. Entonces dijeron, tiene que ser un tercero independiente, con muchas calificaciones, cualidades técnicas, quien puedan hacer un trabajo de auditoría sobre los datos delictivos. Y eso es lo que estamos proponiendo. A ver, entonces, si la cifra oficial de muertos en mayo fue 2.543, ¿supones que fueron más? Sí, tenemos elementos para poder decir que fueron más. Porque hay reclasificación, ya hay subregistro, y
estoy diciendo que tenemos los indicios, no lo puedo asegurar, Joaquín, porque para hacerlo tendría que entrar a las fiscalías o procuradurías a ver expediente por expediente, carpeta de investigación. No los van a dejar. Ya lo intentamos, no lo logramos, pero hay maneras de acercarnos a través de herramientas estadísticas, como las que utilizamos en este estudio, Fallas de Origen 2019, y como las que utilizamos hace 2 años en otra publicación que llamamos Cada Víctima Cuenta, y ahí aplicamos un método de estadística forense que detecta la manipulación. Cuando uno manipula, deja rastro, y estas metodologías lo detectan. Bien, Edna, entonces, ¿dónde se puede consultar? En la página de México Evalúa, www.mexicoevalúa.org. Ahí está el documento. En mexicoevalúa.org. Ahí está el documento, Joaquín. Vamos a seguir insistiendo porque nos merecemos conocer, tener información. Y tú me avisas. Y yo te aviso. Hecho. Gracias. Muchas gracias, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, con este estudio que dice que hay más homicidios dolosos de los que se reportan. ¿Por qué? Por un manipuleo de fiscalías y procuradurías estatales.